Vamos a seguir con la próxima presentación. Este por ahí es un poco más rápida porque muchas de las cosas que que yo voy a presentar, ustedes por ahí ya las conocen. No es que las conozcan, pero que sí las hacen a la práctica y por ahí no conocen por qué la están haciendo. Fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de prevenir, lo que estamos hablando es de tomar medidas o algunas actitudes anticipándonos a que ocurra algo para minimizar la probabilidad de que haya un daño o que haya peligro para realizar una tarea o haya algún riesgo particular. A modo de ejemplo, y va parte de la prevención, se calcula que para el 2050, debido a todas las conductas preventivas que hay en el mundo, las personas mayores de 60 años van a ser el 30% de la población para el 2050. Eso indica que hay muchas enfermedades o muchas medidas preventivas que van haciendo que nosotros podamos vivir más. Y un ejemplo claro es que todos los chicos nacidos en 2015, se calcula que la mitad van a vivir hasta los 100 años. Cuando hoy estamos hablando que nuestra sobrevida es más o menos en el mundo de 73 años. Hay países que tienen mucho más y hay otros que tienen mucho menos, pero más o menos el promedio es de 73 años, es la expectativa de vida que tenemos. Pero si nosotros hoy tenemos 60 años, sabemos que vamos a vivir 20 años más. Es decir, que si llegamos a tener 60 años, vamos a vivir 20 años más. Y eso es prevención. Y durante esos 20 años va a haber muchas cosas, entre viajar, hacer familias nuevas, estudiar y también bucear. ¿Por qué? Porque la gente va a querer bucear siendo mayor. Pero tenemos que asociar a que el envejecimiento va de la mano de algunas cosas que nos limitan un poco la actividad de buceo. El aumento del peso, las articulaciones ya no son como eran antes, los huesos se vuelven más frágiles porque ya no depositan tanto calcio, hay problemas respiratorios y cardiovasculares, hay pérdida de masa muscular, más o menos a partir de los 35 o 40 años se va perdiendo un 1% de la masa muscular por cada año, y si eso le sumamos el sedentarismo que tienen algunos individuos, hacemos que eso vaya disminuyendo. Y una de las prevenciones que yo pongo siempre de ejemplo es la vacunación que hubo con el sarampión. Como ustedes pueden ver, en la década del 80 la cantidad de pacientes con sarampión era muy importante y hasta nuestros días ya ha bajado mucho a medida que va de la mano esto de aumento de la vacunación que hubo. Esa es la medida preventiva que se hizo en el mundo. Y por esta prevención, y eso evitó que no se murieran 20 millones de personas entre el año 2000 y el 2015. Y en el buceo, ¿cuál es la prevención? Y bueno, empezó todo hace ya mucho tiempo, a principios del siglo pasado, cuando este hombre Haldane escribió la prevención de la enfermedad del aire comprimido. ¿Y cómo lo hizo? Utilizando dos parámetros, la presión o profundidad y el tiempo que permanecía el buzo a esa presión o profundidad. Por supuesto que esto va de la mano de algunas otras leyes físicas, pero tengamos en cuenta que nosotros, o los buzos en general, nos desenvolvemos, o se desenvuelven, yo ya no uso tanto, pero se desenvuelven en un medio que es hostil, que es peligroso. Entonces, para evitar los incidentes o los accidentes, hemos puesto barreras. Y esas barreras las vamos conformando con el equipo de buceo, evidentemente cualquier equipo de buceo que estemos usando, pero por más que pongamos barreras usando el equipo de buceo como protección, siempre algo falla y ocurre un accidente o un incidente. Entonces ponemos otra barrera de protección que son los procedimientos de seguridad. Todos ustedes saben como trabajadores del buceo que hay procedimientos de seguridad, pero así todo, por más que haya muchos procedimientos, siempre alguno va a fallar y va a ocurrir un accidente o un incidente. Y finalmente está el buzo que es el que toma decisiones ante determinadas situaciones, que también a veces se equivoca y hace que coincida todo y finalmente se produzca un accidente o un incidente. ¿Y cuál es la diferencia entre accidente e incidente? El accidente es cualquier elemento que no fue planificado, pero que resultó o terminó en una lesión, mientras que el incidente es casi lo mismo, pero que podía haber ocasionado lesión. Pero acá gráficamente yo les traje lo que se llama la pirámide de accidentabilidad, en la que tenemos que por cada 600 accidentes hay un fallecimiento y 30 accidentes. Es decir, que si nosotros podemos controlar o minimizar los incidentes con la prevención, vamos a minimizar todo lo que está acá arriba. Por suerte,
el buceo en sí tiene muy poca, la incidencia de accidentes es bastante baja comparadas con otras actividades. Esto es un reporte del National Safety Council entre el año 2010 y 2013. Y si ustedes se fijan, el buceo en scuba, esto es recreativo, no es comercial, que es bastante más importante que el comercial, en accidentes me refiero, tenía una incidencia muy, muy baja. Pero ¿qué es lo que se hizo para prevenir o minimizar la probabilidad de accidentes compresivos? Bueno, se empezó a trabajar en muchas cosas, muchas que ya hemos escuchado hablar: teoría de la formación de burbujas, distintos modelos o cálculos matemáticos por el cual se trató de interpretar la cantidad de gas disuelto y cómo podía, en la medida que iba descomprimiéndose el buzo, cómo podía calcularse la cantidad que tenía de gas como para que no se formasen burbujas, o si se formaban que fuesen pequeñas. Hubo distintos algoritmos de Doppler, las tablas que hablan del gas disuelto, o los procedimientos que hablan de las burbujas que se forman pero que se mantengan siempre pequeñas. Y todo eso lo que tratan de hacer, o para qué los hicieron, es para controlar o minimizar la cantidad de accidentes compresivos. Pero como hay muchos procedimientos, fíjense que también hay muchas diferencias entre, por ejemplo, para realizar un buceo a 30 metros, el límite de no descompresión, fíjense la cantidad, la variación de tiempos que hay para distintos algoritmos, que pueden ir de los 25 minutos hasta los 8 minutos. Entonces, evidentemente, hay mucho de lo que se habla, pero hay cosas que nosotros podemos hacer. Y todo lo que tratan de hacer, todos estos procedimientos, tratan de prevenir la enfermedad de descompresión. Todos sabemos que la enfermedad de descompresión es la consecuencia de haber estado respirando un gas a presión, y que cuando nosotros salimos de ese ambiente de hiperpresión, se nos pueden formar burbujas que eventualmente nos van a producir alguna manifestación. Pero hoy en día sabemos que las burbujas no son lo único o el agente causal exclusivo de la enfermedad de descompresión, sino que las burbujas van a activar todos estos fenómenos de agregación plaquetaria, trombosis, coagulación intravascular, aumento de la permeabilidad, pérdida de plasma, y todo eso va a ser parte de la enfermedad de descompresión, que no vamos a hablar hoy. ¿Y cómo podemos medir si uno de estos procedimientos es efectivo o no es efectivo? Lo podemos hacer con lo que se llama el estrés descompresivo. Ustedes pueden ver acá, este es un corazón, este es el tabique entre los dos ventrículos, este es un ventrículo, este es el otro, y acá tenemos las dos aurículas. Y lo que nosotros vemos por ahí pasar, unas cositas blancas, son burbujas que están pasando en la circulación derecha, como yo le digo, es decir, de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y en el izquierdo no pasan esas manchitas blancas, porque evidentemente nosotros los buzos, después de salir de un ambiente de hiperpresión, tenemos gas disuelto que al disminuir la presión va a formar burbujas en la parte venosa, no en la parte arterial. Pero en un ecocardiograma, y esto es lo mismo, pero es de la arteria subclavia. Esta es la vena subclavia, donde ustedes ven las burbujitas que van y vienen con cada movimiento, y esto que se está moviendo acá abajo, que late, es la arteria subclavia. La arteria subclavia pasa por debajo de la clavícula. Pero fíjense las cantidades de burbujitas que no producen síntomas, son burbujas silenciosas después de un procedimiento de descompresión normal. Es decir, de esa forma nosotros podemos medir el estrés descompresivo, cuán agresiva es la descompresión. Y eso se relaciona mucho con la enfermedad de la descompresión. Si nosotros tenemos, en la medida que vamos aumentando la cantidad de burbujas, estos son distintos grados de una escala que hay, cuantos más burbujas tenemos mayor probabilidad o mayor porcentaje de accidentes descompresivos. ¿Ven? Vamos por acá, y a medida que ya sube de 3 a 4 ya se dispara, y ya de tener prácticamente 5% de probabilidades se nos va hasta el 40%. La incidencia de enfermedad de descompresión depende de quién la cuente, la contabilice. Es más o menos para uso recreativo entre 2 y 4 por cada 10.000, pero fíjense, en uso comercial es de 1.4 a 10.3. ¿Por qué 10.3? Porque hay lugares donde el buceo comercial no está regulado, entonces la cosa es bastante importante. Fíjense que NOAA, que es la agencia de atmósferas de Estados Unidos, tiene 1.8 por cada 10.000, es un lugar muy controlado, y los que controlan mucho son los que hacen buceo científico, pero no solo que tienen una baja incidencia porque lo controlan mucho, sino porque generalmente los buceos son entre la superficie y los 10 metros, la gran mayoría de los buceos. Pero no obstante ello, fíjense que Dan de Europa ya hace unos años registraron 66.000, un poco más de 66.000 buceos, y tuvieron 327 accidentes de descompresión. Sin embargo, el 95% de esos accidentes descompresivos se realizaron dentro de los límites
límites establecidos por las tablas y las computadoras. Es decir, que hay cosas que juegan a favor o en contra del accidente descompresivo, por más que hagamos lo que hagamos. Si tenemos la mejor computadora, si hacemos las tablas mejores, a mí me gustan las noruegas o las de la Marina de Estados Unidos o las españolas, las que ustedes quieran, que consideren mejor, siempre van a tener accidentes descompresivos. ¿Por qué? Porque alguno una vez dijo, si no queremos tener enfermedades de compresión, no nos descomprimamos nunca. Pues yo les digo que en laboratorio hemos hecho enfermedades de compresión por contradifusión de gases sin cambiar la presión a presión atmosférica en animales. Pero bueno, estas barras las vamos a dejar rápidamente, pero lo importante es que de ese estudio que se hizo es que las computadoras fueron las que controlaron la mayoría, casi el 70% de los accidentes que ocurrieron en ese estudio en Europa fueron controlados por computadoras. ¿Y esto quiere decir que las computadoras son malas? No. Quiere decir que hay factores individuales y particulares de cada buzo que van a jugar a favor de la enfermedad de descompresión. Y la fisiología es más que un cálculo matemático. Nuestro cuerpo no funciona matemáticamente. Es decir, que los modelos que hay, que son matemáticos, no son igual a la realidad. Como yo digo, las computadoras nunca tienen enfermedades de compresión, pero los buzos sí. Hay cosas que juegan papeles importantes en la descompresión, como pueden ser las mezclas de gases. No es lo mismo bucear con aire que bucear con una mezcla de nitrox o nitrox. Como yo digo, las mezclas nitrox, muchos dicen que son mezclas hiperoxigenadas, yo digo al revés, que son mezclas hiponitrogenadas. Y la forma de que una mezcla nitrox sea segura es usar una mezcla nitrox para bucear y hacer los cálculos de descompresión como si estuviese buceando con aire. Es decir, si tengo computadora, poner la computadora como si yo estuviese buceando con aire. Y si uso una tabla, usar una tabla para aire, no para nitrox. La velocidad de ascenso también juega un papel muy importante. Ustedes recordarán que hasta hace unos años era de 18 metros por minuto, después la bajaron a 9 metros por minuto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había muchos accidentes en ciertas profundidades y tiempos de buceo. Entonces se bajó a 8, 9 metros o 10 metros por minuto la velocidad de ascenso. Paradas de descompresión, bueno, acá podemos discutir un rato los que quieran hablar de paradas profundas o no, pero lo importante es que sepan que la parada de descompresión, sobre todo cuando los buceos que son sin parada de descompresión, es bueno hacer alguna paradita de seguridad de 3 a 5 minutos a 3 o 4 metros de profundidad. Por supuesto, el tiempo de buceo, cuanto más tiempo esté, más gas se me va a disolver, la profundidad también, a mayor presión también. La presión atmosférica también es importante tener en cuenta, pues no es lo mismo hacer un buceo a nivel del mar que hacerlo en la altura de 800 o 900 o 6.000 y pico de metros, como hicieron en diciembre del año pasado en Catamarca, en un volcán. No es lo mismo salir del agua a donde la presión atmosférica es muy inferior que a salir a nivel del mar. Y también entre los perfiles de buceo, este es un perfil de buceo real de lo que hacen buzos comerciales, particularmente es de Chile, son los buzos de la salmonera. Fíjense que hacen este tipo de buceo, se meten a 18 o 20 metros, en realidad las jaulas tienen 20 metros, así que este es el perfil de un buzo que va a retirar la mortandad que le llaman ellos los animales muertos del fondo de la jaula. Y fíjense que es un típico buceo yo-yo que lo hacen todos los días. Cuando nosotros hablamos de perfil de buceo, el perfil de buceo va a tener importancia o va a estar relacionado también con el gas que se esté respirando, lo que mencioné recién, la velocidad de ascenso, las paradas, el tiempo, la profundidad, pero no es lo mismo hacer un buceo de tipo cuadrado como este a hacer un multinivel como este. Este es bastante más seguro que este otro. Y otras cosas que tenemos que tener en cuenta que pueden favorecer la aparición de síntomas de enfermedad de descompresión es el ejercicio. Dependiendo cuándo hagamos el ejercicio, la intensidad que se haga, porque nosotros cuando buceamos hacemos actividad física. O sea, para movernos, o sea, para mantener la flotabilidad, tenemos que hacer actividad física. Entonces, depende la intensidad de ese ejercicio, nos va a predisponer más o menos. Y la exposición térmica, también el agua, depende como la temperatura que estemos buceando, en qué momento la exposición del buceo uno se va a exponer a agua fría o agua caliente, o no caliente, pero agua fría o menos fría y fría. Pero bueno, son factores que juegan a favor o en contra de la enfermedad descompresiva. ¿Hay factores predisponentes? Sí, ya vamos a ver un ejemplo de buzos formadores de burbujas. Ese término lo habrán escuchado, hay buzos que normalmente forman burbujas. Son burbujas asintomáticas generalmente, pero es uno de los factores a tener en cuenta. Otro es la deshidratación. Todos sabemos que el buzo tiene que ir bien hidratado. ¿Por qué? Porque
Ya de por sí cuando nos metemos al agua, ya por el efecto de redistribución de los líquidos, se produce una inhibición de la hormona antidiurética, es decir, que al inhibirse hace que orinemos más, que es por eso que orinamos mucho. Y ahí empezamos a perder líquidos. El estado físico del buzo es muy importante también. Cuanto mejor es el estado físico, menor es el consumo de oxígeno y mejor va a ser el rendimiento físico que tenga. Enfermedades previas, generalmente no es que haber tenido un accidente descompresivo previo va a predisponer a que tengas otro accidente descompresivo. Lo lógico es pensar que si yo tuve 1 o 2 accidentes previos, mi conducta como buzo es la que me está predisponiendo a accidentes de descompresión. El sexo, bueno, algunos individuos, autores, dicen que las mujeres estarían más propensas, pero ningún trabajo científico demostró que las mujeres, por más que tengan el ciclo menstrual, que tengan más grasa corporal, que bla, 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 todo eso no tiene nada que ver. La circulación de la sangre, por supuesto que las zonas, si tenemos una zona que está con poca circulación, la eliminación del gas sobre todo se va a ver dificultada, entonces podemos llegar a tener formación de burbujas que van a terminar en el accidente descompresivo. Y todo esto que yo mencioné muy rápidamente va de la mano de lo que queremos es tener una descompresión segura y tenemos al ser humano en el medio. Somos bastante conflictivos en ese sentido. Pero bueno, como les dije al principio, Haldane lo que hizo fue calcular una presión o profundidad y el tiempo de permanencia e hizo unos cálculos. Y hoy esos cálculos les hacen unas computadoras que hacen exactamente lo que hizo Haldane con papel y lápiz, lo hacen con una computadorita. La computadora lo que hace es calcular en los distintos compartimentos que está programada cada 3 segundos la cantidad de gas que se va disolviendo. Y de acuerdo que con ese cálculo va a darnos un perfil de descompresión. Y también, hoy por hoy, no solo se usan computadoras, sino también para prevenir se usan algunas drogas o medicamentos, como son la vitamina C como antioxidante y el chocolate, también el cacao, como antioxidante. Vamos a hablar un poco de la actividad física, qué es lo que pasa con la actividad física y el buceo y la enfermedad de descompresión. Bueno, todo depende del tipo de actividad física y en el momento en que la realicemos y, por supuesto, la intensidad o la carga que le pongamos. Como yo les dije recién, normalmente hacemos actividad física para desplazarnos en el agua o para mantener la flotabilidad. ¿Qué es lo que pasa si este es el perfil de un día de buceo, donde acá no hay actividad de buceo, después se realiza el buceo y después termina el buceo? El entrenamiento rutinario hay que tratar de mantenerlo alejado de la práctica de buceo. ¿Cuánto? Si yo voy a bucear mañana, ya desde hoy no hago más actividad de buceo. Es decir, con 24 horas va a ser suficiente para que el ejercicio no me afecte la producción de burbujas. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo lo hago entre esas últimas 24 horas? Bueno, hay trabajos en los que dice que ejercicios moderados antes del buceo disminuyen la cantidad de burbujas que se forman controladas por ese estrés descompresivo que yo les mostré, el ecocardiograma o el Doppler de acá de los vasos de la subclavia. Ahí se cuentan la cantidad de burbujas y se vio que si hacen una actividad física moderada, pueden disminuir la cantidad, disminuye la cantidad de burbujas que se van formando. Entonces, hay menos predisposición para la enfermedad de descompresión. Ahora, ¿qué pasa durante el buceo? Bueno, cuanto más ejercicio haga, mayor va a ser la circulación, mayor va a ser la disolución de gas en los tejidos. Por supuesto que lo más común, si no son síntomas neurológicos, si van a ser síntomas articulares, generalmente la articulación que más se compromete es la que más actividad tuvo durante el buceo. ¿Qué pasa durante el ascenso, la descompresión? Bueno, si yo hago movimientos lentos y moderados, voy a aumentar la velocidad de eliminación del gas disuelto en los tejidos. Esto no quiere decir que yo voy a estar estático y subir despacito haciendo mi descompresión, sino que voy a ir moviéndome y eso me va a ir ayudando a eliminar el gas de los tejidos. Tampoco voy a hacer locuras como la que vemos estos dos ejemplos que están queriendo mantener la profundidad para hacer las paradas de descompresión. Una cosa es hacer una parada de descompresión programada, donde hay un cabo donde se pueden sujetar, y miren, estos buzos son recreativos, pero fíjense los desastres que hacen para tratar de mantener la profundidad de una parada de seguridad. Y fíjense la actividad física que están haciendo. Así que bueno, evidentemente no es lo mismo una cosa que la otra. Hacer una descompresión como la de la derecha es mucho más tranquila y más segura que la otra. Bien, ¿y qué pasa después que nosotros terminamos de hacer la actividad física, del buceo, perdón? Ahí tenemos que hacer reposo.
¿Por qué? Ahora yo les voy a mostrar algunos trabajos que se hicieron solo con la realización de 2 flexiones de las piernas, es decir, de estar parado, pasar a estar en cuclilla, levantarse, bajar y levantarse 2 veces, cómo aumenta la cantidad de burbujas. Así que lo ideal es que después de hacer un buceo, hacémoslo tranquilo y no estimulemos mucho la formación de burbujas por lo que nosotros llamamos tribonucleación, que es la fricción de una célula contra otra que genera una presión negativa, lo que hace que se elimine muy rápido y en forma de burbujas el gas que estaba disuelto en los tejidos. Pero siempre lo que nos queda es esta zona prebuceo. ¿Qué significa hacer actividad física moderada? Y yo, porque soy un tipo muy entrenado, yo en lugar de hacerme 50 kilómetros en bicicleta, hago 20. No, eso tampoco es moderado. Moderado es que uno puede caminar, puede andar haciendo actividad así de movimientos, y eso es lo que se considera una actividad moderada. No ir a salir a correr, ni hacer agarrar las mancuernas o agarrar pesas y empezar a hacer musculación. ¿Qué pasa con la temperatura? Y bueno, dependiendo de, yo me refiero a la temperatura del agua. ¿En qué momento del buceo va a estar mi cuerpo expuesto a una mayor o una menor temperatura? Para esto se han hecho estudios. Uno de ellos lo hizo la Armada de Estados Unidos, el doctor Gerth. Lo que hizo, tienen un simulador de buceo bastante importante en la EDU, que está en Panama City. Entonces lo que tomó fueron 73 voluntarios que realizaron un total de 484 buceos. Estos voluntarios fueron expuestos a 2 fases de buceo de temperatura durante el buceo. Una que era el descenso, lo dividió el buceo en la parte de descenso y fondo, y el ascenso y descompresión. Los buceos se realizaron a 37 minutos por 30 minutos de fondo, con una descompresión de más o menos 91 minutos. Y se consideraron 2 temperaturas. Temperatura caliente, el agua a 36 grados, y temperatura del agua fría a 27 grados. Es decir, que el buceo lo consideraron descenso y permanencia una parte, y después ascenso y descompresión la otra parte. Las situaciones fueron hacer todo con agua caliente, es decir, todo el buceo de descenso, permanencia y descompresión a 36 grados, o hacerlo todo frío, es decir, todo pero a 27 grados, o hacer en esta fase, la primera fase de descenso y permanencia con agua fría, la de ascenso y descompresión con agua caliente, les recuerdo que las temperaturas son estas, y la otra al revés, primero hacer el descenso y permanencia con agua caliente y después con agua fría, la descompresión. Entonces aquí tenemos los 4 perfiles que se realizaron. Primero con agua caliente y después agua fría durante la descompresión, después al revés, agua fría durante el buceo y después agua caliente en la descompresión, después frío durante todo el buceo y después caliente durante todo el buceo. Y los resultados fueron estos. Esto es lo que más o menos nos pasa siempre. Nosotros nos metemos más o menos caliente y en la medida que va pasando el tiempo, nuestro cuerpo se va enfriando, vamos perdiendo temperatura. Y en esas condiciones para buceos a 30 minutos, fíjense, 22% de los buzos tuvieron síntomas de enfermedad de descompresión. Cuando hicieron al revés, fíjense, para 30 minutos ninguno tuvo descompresión y para 70 minutos solamente el 1.3% tuvo manifestación de enfermedad de descompresión. Para frío también 22 minutos, pero se hicieron nada más que a 60 minutos de tiempo de fondo, y caliente también 16% con 70 minutos de tiempo de fondo. ¿Y esto qué nos indicó? Que si yo estoy acá con caliente, inicialmente caliente y después frío, durante el descenso y la permanencia en el fondo, yo voy a ir disolviendo bastante gas inerte en los tejidos, y después por la vasoconstricción que voy a tener al bajar la temperatura, la eliminación de gas se va a ver dificultada, entonces me va a generar síntomas. Acá al revés, durante el descenso y el buceo voy a tener vasoconstricción, entonces no va a haber gran cantidad de gas disuelto, y durante la descompresión se va a eliminar el gas disuelto porque aumenta la vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo, consecuentemente voy a tener menos probabilidades de tener accidentes descompresivos. Y acá en frío, bueno, el frío se mantiene con vasoconstricción durante todo el buceo, y está al revés. Absorbe mucho por estar vasodilatado durante la permanencia en el fondo y después sale bastante rápido también cuando asciende. Eso demostró que evidentemente las distintas temperaturas tienen incidencia en la formación de burbujas. Otro trabajo que se hizo fue hacer la descompresión en el agua o en superficie con oxígeno.
Lo que se hizo, se hicieron buceo de 30 metros a 30 minutos y se evaluó el estrés descompresivo, se les contó la cantidad de burbujas a los 20 y a los 40 minutos después de haber finalizado el buceo. Al mismo grupo, la semana siguiente hicieron lo mismo, pero se le hizo respirar 30 minutos de oxígeno en superficie y a los 20 y 40 minutos se les evaluó la formación de burbujas. Y la otra semana hicieron el mismo buceo, pero esta vez la respiración de oxígeno la hicieron a 6 metros. Y lo que se evaluó fue la cantidad de burbujas circulantes. Y los resultados fueron estos. Esto fue el grupo control, que no respiraron oxígeno en ningún momento. Esto es lo que se logró con oxígeno normovárico y esto con oxígeno a 6 metros. Evidentemente la cantidad de burbujas fue mucho menor cuando respiraron oxígeno y esta es una de las razones por la que yo a los buzos les sugiero que después que hagan buceos profundos, sobre todo cuando hacen buceos con aire nada más, que una vez que salen del agua respiren oxígeno durante 15 o 20 minutos, a la vez que se hidraten y a la vez que se quedan tranquilos y sin hacer actividad física. ¿Para qué? Para que se aumente la velocidad de eliminación del nitrógeno a través de la llamada ventana del oxígeno, entonces de esa forma minimizo la probabilidad del accidente compresivo. En cuanto al buceo yo-yo que yo les mostré hace un ratito, bueno, también se hicieron trabajos en chanchos con este buceo yo-yo. Se le hizo buceo inicial a 40 metros por 30 minutos a los chanchitos y se les controló la cantidad de burbujas que se le formaban. Entonces después hicieron el mismo buceo, tipo buceo cuadrado, en este con 2 subidas, mismo tiempo, pero con 2 subidas hasta superficie y con 4 subidas a superficie. Y se controlaron la cantidad de burbujas que se les producían en los chanchos. Entonces los chanchos tenían, la cantidad de burbujas en el buceo cuadrado, a medida que iba pasando el tiempo, como disminuyendo la cantidad de burbujas. Este es el que hizo 2 subidas, sube un poquito, después vuelve a bajar, y este es el que hizo 4 subidas. Los chanchitos que le hicieron 4 subidas, fíjense que la cantidad de burbujas es muy importante. Así que evidentemente el buceo yo-yo es sumamente agresivo y produce un estrés descompresivo muy importante. Si lo comparamos con la clínica es esto que nos da. Estos son sin síntomas y esto es con síntomas. Con 4 subidas tenemos muchos más síntomas que con el grupo control, que no hizo ninguna subida, o el que hizo solamente 2 subidas. Así que ojo con el buceo yo-yo. Bueno, esto lo vamos a pasar, no vamos a hacer la parada, así que vamos a ver qué es lo que pasa con volar después de bucear, tomarnos un avión. Hay distintos organismos que estipularon unos tiempos de descompresión variable. Inicialmente se hablaba de 12 horas, después pasó a 24 horas, y bueno, hasta que finalmente se empezaron a hacer estudios científicamente validables para ver cuánto tiempo era necesario de intervalo en superficie antes de tomarse un avión. Ustedes saben que cuando nos tomamos un avión nos exponemos a una atmósfera hipovárica. ¿Por qué? Porque los aviones comerciales, cuando dicen presurizamos la cabina, en realidad lo que hacen es la despresurizan a la presión que hay a 2.400 metros de altura. Entonces, si yo salgo, mi tabla de descompresión está hecha para descompresiones salir a nivel del mar. Pero si yo me voy a 2.400 metros de altura, la presión es menor, entonces voy a alterar la eliminación de gases y la formación de burbujas. Consecuentemente, teniendo en cuenta eso, hubo trabajos científicos que quisieron determinar a ver qué era o cuánto era el tiempo más importante, el tiempo más preciso o más ajustado, como para hacer un intervalo en superficie sin tener problemas a la salida, para tomar un avión cuando salía a volar. Entonces, en Italia, el doctor Marroni lo que hizo con su grupo consiguieron 32 buzos voluntarios que los llevaron desde Roma hasta las Islas Maldivas. En las Islas Maldivas lo metieron en un vida a bordo, los tuvieron en vida a bordo, hicieron buceos de 30 metros a más o menos 40-45 minutos de duración. A los 30, 60 y 90 minutos les controlaron las cantidades de burbujas que formaban. Después de haber hecho todos esos buceos, hicieron 24 horas de intervalo en superficie y fueron al aeropuerto, y en el aeropuerto también les controlaron las cantidades de burbujas. Y después los llevaron de vuelta a Roma. Y los resultados fueron estos. De los 32 buzos en el vuelo desde Roma hasta Maldivas, ninguno se les detectó
burbujas en las cavidades derechas del corazón. Cuando hicieron los buceos, solamente a 6 se les encontraron burbujas en las cavidades derechas del corazón. Cuando fueron al aeropuerto para regresar después de esa semana que estuvieron, ninguno tenía antes de ingresar al avión. Y en el vuelo de regreso, 6 buzos presentaron burbujas. ¿Y quiénes fueron los 6 buzos? Los que habían formado burbujas cuando estaban haciendo los buceos reales en el mar. Es decir, estos son los que llamaríamos buzos formadores de burbujas. Y eso se le hizo por ecocardiograma, evidentemente. En el Centro Hipo e Hiperbárico de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, también hicieron un trabajo, como tiene la posibilidad de ser hiper e hipobárico, en la misma cámara hacían todas las cosas. Los sometían a distintos buceos, a 12, 18 y 30 metros, intervalo en superficie variable, y en la misma cámara después los descomprimían a 2.400 metros de altura y los dejaban 4 horas como si hubiesen estado haciendo un vuelo hasta alguna ciudad. Lo que observaron fue que 40 personas, de todo el total, es decir, el 5% tuvieron síntomas de enfermedad de descompresión. Para los que hicieron buceos, solamente un buceo diario, la incidencia fue del 0% cuando el intervalo en superficie era de 9 a 12 horas. Ahora, los que hicieron buceo repetido fue de 0,1% con un intervalo de 15 a 17 horas. Es decir, que el intervalo en superficie parece ser que juega un papel importante. Es decir, yo no puedo tomar un avión enseguida que salí de bucear. Y el doctor Freiberger lo que hizo fue establecer un riesgo relativo teniendo en cuenta el riesgo relativo y el intervalo en superficie después de haber realizado un buceo. Si el intervalo en superficie fue de 24 horas, el riesgo relativo va a ser de 1, pero si el intervalo en superficie fue de 12 horas, el riesgo relativo va a ser de 7, va a ser mucho mayor. Entonces, cuanto menor riesgo relativo tenga, menos probabilidades haya de tener enfermedades de descompresión. Esto, bueno, en el año 2002 se juntaron entre la DAN y la Sociedad de Medicina Hiperbárica de Estados Unidos, hicieron un consenso y lo que determinaron más o menos fue que para buceo sin descompresión hay que hacer un intervalo de 12 horas en superficie, y si hicieron buceos repetidos o bucearon durante varios días, hay que hacer 12 horas. Para IMCA son 24 horas para buceos sin descompresión. Mientras que los buceos que tienen parada de descompresión, tampoco hay poca evidencia, pero es prudente hacer un intervalo mayor que el de 12 horas acá. Entonces se hacen 18 horas. Y para IMCA, buceos de saturación o buceos de intervención con cualquier mezcla, hay que dejar pasar 24 horas antes de meterse a un ambiente hipobárico o subirse a un avión o eventualmente la altura. Nosotros estamos hablando que normalmente nosotros estamos a nivel del mar, pero si nosotros tenemos que ir a la altura y hacemos un buceo en un lago que está a la altura y encima para volver después al lugar donde estamos alojados tenemos que subir a la montaña y exponernos a un ambiente hipobárico, entonces es básicamente lo mismo que subirse a un avión. Bueno, y estos son los perfiles, es el perfil de un buzo que tuvo, fíjense, el primer día, un día de buceo 1, profundidad de 14 metros, tiempo 47 minutos, sin problemas. El mismo día, el segundo buceo lo hizo a 11 metros, 50 minutos, también sin problemas. El segundo día hizo un buceo a 21 metros por 40 minutos con un intervalo en superficie de 16 horas, sin problemas, sin manifestaciones. El mismo día hizo un segundo buceo a 22 metros por 41 minutos. Sí, intervalo en superficie entre los dos buceos de 1 hora. El tercer día hizo un buceo más profundo, 36 metros, 29 minutos, intervalo en superficie de 22 horas. Salió con una parálisis de la mitad del cuerpo, pérdida de conocimiento, se recuperó después cuando estaba llegando a la cámara de recompresión. En realidad lo que le pasó a este buzo, si ustedes se fijan, este es el perfil real de la computadora,
Fíjense la velocidad de ascenso de este buzo. Cada buceo, cada parada de descompresión, hacía su parada más o menos como podía de descompresión de seguridad y se mandaba arriba muy rápidamente. Habíamos hablado que la velocidad de descompresión hoy se considera seguro entre 9 y 10 metros por minuto, y en algún proyecto que se hizo ya hace unos años, Dan llegó a medir 60 metros por minuto la velocidad de ascenso. Y esto es lo que yo llamo las vacunas para los buzos, la prevención o la preacondicionamiento para minimizar la enfermedad de descompresión o la formación de burbujas. Uno de ellos es el sauna, el otro es el oxígeno, respirar oxígeno normobárico, otra es la hidratación y otra es la vibración. Vamos a ver los trabajos que se hicieron para evidenciar esto. El sauna no es más que someter al cuerpo a una temperatura caliente, entonces lo que se hizo es buceos en cámara hiperbárica, se simuló a 30 metros por 25 minutos y se medieran las burbujas a los 20, 40 y 60 minutos. Eso es lo que se hizo. Después fueron 16 buzos, se agarró el sauna, se los metió 30 minutos, 1 hora antes del buceo simulado, a 65 grados la temperatura dentro del sauna. Y después se les controló la cantidad de burbujas. Y los resultados fueron estos. Fíjense que esto es el grupo control, que estuvieron en reposo siempre, y este es el grupo que hizo sauna con las flexiones. Fíjense que las flexiones, sea con oxígeno o sin oxígeno, perdón, sin sauna o con sauna, fueron superiores cuando las comparamos cuando los buzos quedaron en reposo. Esto es lo que yo le hablaba de las flexiones, las dos flexiones de los miembros inferiores. Es decir, que la cantidad de burbujas fue menor cuando los buzos fueron expuestos a un ambiente cálido, a 65 grados centígrados, comparados cuando no se los expuso al calor. El oxígeno normobárico, algo ya les mencioné previo al buceo. Entonces lo que se hizo fue, en un vida a bordo, buceos de 30 minutos por 30 metros por 30 minutos, y se les controlaba 2 veces la cantidad de burbujas. Se hizo otro buceo, igual perfil, y otra vez a los 20 y 30 minutos la cantidad de burbujas. Entonces lo que se hizo fue, en el primer buceo se le hicieron con aire y aire, es decir, se hicieron la estadía en superficie con aire, y acá estadía en superficie con aire. El otro fue aire acá y oxígeno antes del segundo buceo. El otro fue oxígeno antes del primer buceo y aire antes del segundo buceo, y el otro fue con oxígeno y con oxígeno. Y las burbujas que se le formaron, o que contaron que se formaban, fíjense que mientras que respiraban oxígeno era mucho menor que cuando estuvieron respirando aire. ¿Y eso por qué es? Porque ustedes deben recordar que habrán leído alguna vez que los pilotos de estos aviones bombarderos de estas potencias que tienen aviones que vuelan a mucha altura, antes de salir, de meterse en el avión, respiran oxígeno durante 2 horas. Lo mismo hacen los astronautas antes de salir a hacer una caminata espacial por un tema de seguridad. Durante 1 hora y media respiran oxígeno para eliminar la mayor cantidad de nitrógeno posible. Cosa que si tienen una brusca descompresión, ya sea en la cabina a gran altura, estamos hablando de aviones que vuelan a 20.000 metros, 30.000 metros de altura, o si se les llega a pinchar el traje y empiezan a perder presión dentro del traje espacial, entonces la cantidad de nitrógeno va a ser menor, entonces van a tener menos probabilidad de formar burbujas. Así que el oxígeno previo al buceo también ayuda a que se formen menos burbujas. La hidratación. También la hidratación, como yo les mencioné hoy, juega un papel muy importante en esto de minimizar la probabilidad de que se formen burbujas. Entonces lo que se hicieron fue, en un vida a bordo, también el mismo perfil. Este perfil de buceo es bastante común que se use en trabajos en terreno, en el terreno del lugar, buceos reales, no en cámara. Entonces, 1 hora antes se les hizo tomar 1,3 litros de líquido, de agua, concretamente. Hicieron el buceo y a los 30 y 60 minutos de haber terminado el buceo se le controló la cantidad de burbujas. Y eso lo que dio como resultado fue básicamente esto, que cuando se hidrataban previo al buceo, todo lo que es en rojo, la cantidad de burbujas en general era mucho menor que
cuando no se hidrataban. Es decir, que el buzo tiene que ir bien hidratado al agua antes de bucear. Ahora, ustedes habrán escuchado que hay una patología que se llama edema pulmonar inducido por la inmersión, que si yo lo hiperhidrato mucho al buzo, puedo exponerlo a que tenga ese problema. Entonces, lo que tiene que hacer es que el buzo esté bien hidratado. Yo siempre cuento el caso de un buzo que hizo un buceo a 25 metros por 20 minutos y después de media hora de estar en superficie quedó con una parálisis de la cintura para abajo. Y yo decía, pero es un buceo que no es agresivo, no tuvo problemas, no tuvo incidentes en la descompresión, estuvo todo bien, pero después, buscando un poquito más, nos habíamos dado cuenta que ese buzo había entrado a bucear en muy mal estado de hidratación. De hecho, en buceo recreativo, en la isla de Cozumel, que es un lugar donde se bucea mucho, se realizan más o menos 5.000 buceos por día en México, la deshidratación está involucrada en todos los buzos que fueron tratados por accidentes de compresión en el 70% de los accidentes. Así que ojo con la hidratación del buzo. Y por último, la vibración. La vibración, lo que se hizo, fíjense, el mismo buceo, esto fue en el Nemo 32, que es una pileta de buceo vertical que tiene 32 metros de profundidad, de profundidad, y lo que se hizo el buceo a los 30 y 60, 90, se le controló la cantidad de burbujas, y después, a la semana siguiente, hicieron el mismo buceo, pero 60 minutos antes se lo sometió a 30 minutos de vibración en una colchoneta que se puede controlar la frecuencia vibratoria. Y eso se hizo el buceo y después a los 30, 60, 90 minutos se les contaron la cantidad de burbujas que formaban. Y lo que se observó con la vibración, que la cantidad de burbujas, el promedio, fíjense que disminuyó, sea antes de las flexiones como después de las flexiones. Es decir, le hicieron las flexiones de los miembros inferiores. Estaban acá con la cantidad de burbujas, ese es el promedio, y después de la vibración, fíjense cómo disminuyó la cantidad de burbujas. Es decir, que las vibraciones lo que harían es eliminar lo que nosotros llamamos las semillas de las burbujas. Entonces, es como si nosotros estuviésemos batiendo una gaseosa. Le vamos sacando el gas. Acá lo que hacemos es sacamos las semillas o los gérmenes de las burbujas, que es donde se va a eliminar la burbuja de los tejidos. Entonces, si nosotros le sacamos el germen, el gas que está en el tejido no va a poder salir o tiene mucho menos lugares por donde salir, entonces se van a formar mucha menor cantidad de burbujas. Y para ir terminando, hay que estar siempre atento y tomar conciencia de los accidentes. Hay que tomar medidas preventivas y para su tranquilidad, no fueron accidentes mortales, ninguno de los dos. Pero lo importante es que la prevención es lo más importante. Y el nivel de atención, en la medida que vamos adquiriendo experiencia, va bajando el nivel de atención. Y donde empieza a bajar la atención es donde nosotros podemos cometer errores y se ocurren accidentes. Y esto es algo que a mí siempre me llamó la atención. La aviación. Hemos viajado mucho en aviones, cantidades de aviones están volando por día. Yo hoy comentaba, previo a la charla, que estaba leyendo cuando yo estaba en Europa, que en un momento, con esto de la pandemia, en un día se suspendieron 200.000 vuelos. Y la pucha que vuela la gente, ¿eh? Pero esto de la aviación a mí siempre me ha gustado. Y hay una cosa que, esto de los pilotos, uno dice, bueno, vuelan tanto y es el medio de transporte más seguro del mundo. ¿Y por qué es el más seguro? Porque en esta zona del avión, en esa pantalla que ustedes ven ahí, esta es la pantalla, es una cabina de Airbus. En esa pantalla lo que tienen es esto, los checklists, las listas de verificación previo al buceo, previo al vuelo, durante el vuelo, mientras va carreteando. Todas las listas de chequeo aparecen en esa pantalla. Y esas pantallas lo que hacen es recordarle qué es lo que le van a recordar, sobre todo cuando están en vuelo, qué cosas son cruciales para que el avión no se caiga. Y eso mismo, lo que se hizo es para minimizar el factor humano. Para que, me olvidé de esto, para que no se olviden,
pasa todo esto. Se hacen todas estas listas de verificaciones que yo creo que son muy importantes antes de un buceo, tanto en el buceo comercial como en el buceo recreativo. Y yo les voy a mostrar solamente un accidente, cómo ocurrió y qué es lo que pasó. Este es un buzo recreativo con recirculador. Recirculadores son equipos que usan filtros de cal soda, usan se le puede determinar o predeterminar la presión parcial de oxígeno que van a respirar, tiene un gas diluyente y tiene oxígeno. Y a la computadora del equipo le va suministrando siempre una cantidad de oxígeno para que la presión parcial sea la que fue preseteada. Esto fue un buceo a 59 metros, un instructor de buceo de estos equipos con 2 alumnos. A los 27 minutos de estar buceando tuvo una convulsión, lo rescataron los 2 alumnos, finalmente el instructor falleció y los 2 alumnos terminaron por omisión de descompresión en una cámara de descompresión. Y fíjense lo que tenía el equipo, 2 celdas de las 3 que tenía el equipo entraron en falla simultánea. Pero el tema, fíjense que tenían 3 años de uso las celdas. Normalmente en buceo de recirculadores, las celdas se cambian todos los años o a lo sumo a los 18 meses, no a los 3 años. Y una vez que se recuperó el equipo, lo que se vio fue esto. Esto que ustedes ven acá es la profundidad. Estas son las 3 celdas de oxígeno. Fíjense que hay una celda que más o menos anda y después se viene para abajo. Hay una celda que más o menos está ahí, un poquito más del 1.3 que lo había seteado el buzo, y una celda que se va subiendo. Estas líneas amarillas que ustedes ven acá, son cada vez que el buzo le sonaba la alarma, que él apretaba un botón para inactivarla. El buzo interpretó que lo que andaba mal era esta celda que se había disparado y esta otra que estaba más o menos por ahí abajo. Que la que andaba bien era esta. Pero lamentablemente las que anduvieron mal fue la celda 1 y la 2, que eran las que estaban rotas. Y esta le iba dando una presión parcial de oxígeno más elevada cada momento que iba pasando del buceo, porque la celda 2 estaba por debajo del 1.3 y le estaba constantemente inyectando oxígeno para llegar a ese punto 3 que le había preseteado el buzo. Lo que se cree, se estima, no se cree, que la presión parcial del buzo que respiró al final del buceo cuando tuvo la convulsión fue de 4 atmósferas. Ustedes saben que la presión parcial, hoy por hoy, del límite de seguridad es de 1.4 para buceos de intervención, no para saturación. Pero bueno, esto volcado a la práctica médica, se empezó a incorporar este chequeo, lista de chequeo previa al vuelo, previo al buceo o previo a una cirugía en medicina. Y lo que observaron fue esto, tomaron 2 grupos distintos, 2 grupos, uno de 3.700 individuos a los cuales no se le hizo la lista de chequeo, previo a la cirugía, es decir, previo a la cirugía se dice, bueno, a ver, el fulano se llama Juan Pérez, sí, lo vamos a operar del juanete del pie derecho, sí, ¿tiene alguna enfermedad que sea importante? No. Bueno, eso es hacer una lista de chequeo previo a la cirugía. Y después otro grupo de 3.900, un poco más, después que se hizo la lista de chequeo. Y lo interesante de todo esto es que fíjense que las complicaciones fueron del 1,5, la mortalidad, perdón, del 1,5 al 0,8, es decir, que prácticamente bajó a la mitad, y las complicaciones postquirúrgicas de 11% bajó a 7%. Es decir, estamos hablando que como si le hubiésemos entregado un medicamento que disminuyó a la mitad el tiempo de internación, o la mortalidad, si ustedes quieren. Y es por eso que hoy se realizan listas de chequeo previo a las cirugías, para que todos los integrantes del equipo quirúrgico, incluido el anestesiólogo, sepan quién es el paciente, todos estén de acuerdo qué es lo que se le está haciendo. Si alguno tiene alguna duda puede aclarar, o no, no era el pie izquierdo, era el pie derecho lo que queríamos operar. Acá dice en la historia clínica, bueno, todo eso es la lista de chequeo. Y si eso lo hacemos en buceo también podemos asegurarnos que el casco esté bien asegurado, que el gas respiratorio esté abierto, es decir, que tenga abierto el suministro de gas, que el análisis de gas se haya realizado para no meterlo al buzo a hacer un buceo por ahí a 30, 40 metros y resulta ser que le estamos dando oxígeno puro, que la mezcla que tiene el bailout esté conectado, que el botellón esté conectado y que la válvula esté funcionando.
y que el traje a su vez esté conectado al suministro de aire para ir compensando los cambios de volumen. Yo no les voy a contar nada de eso, pero eso se hicieron trabajos en buceo. Y en buceo se disminuyó un 36% los accidentes mayores por haber hecho la lista de chequeo y los incidentes menores en un 32%. Es decir, que los cambios o los resultados fueron significativos. Estamos hablando de buceos scuba con aire. Y para terminar, les quiero mostrar este modelo del queso suizo que es del profesor Reason, en el cual se evalúa el tema de la organización de la operación, en este caso el buceo, la supervisión para realizar la operación que fue determinada, la predisposición a realizar actos inseguros por los individuos, sea el supervisor o sea los mismos buzos, y que se realicen actos inseguros durante el trabajo. Todo eso, el modelo es del queso suizo porque tiene cada feta tiene sus agujeros que se van moviendo, van pasando, a veces se para en la organización o en la supervisión de la operación, a veces pasan a realizar actos inseguros y esos actos inseguros en algún momento llegan a producir un accidente. Es decir, como decimos nosotros acá, se alinearon los planetas. Así que evitemos o minimicemos todo eso con supervisión, un buen entrenamiento y capacitación. Y por supuesto, si queremos agregar alguna vacuna para los buzos, podemos pensar también si vamos a hacer, no para hacer un buceo a 20 metros, pero si vamos a hacer buceos profundos, por ahí en hacer una respiración de oxígeno o antes del buceo o después del buceo, por ejemplo, o eventualmente alguna vibración, para lo cual hay que tener el equipo. Pero bueno, como ustedes ven, hay cosas que se pueden hacer para preacondicionar a esos buzos para que minimicen la formación de burbujas y tengan o prevengan la producción o la aparición de signos o síntomas de enfermedad de descompresión. Bueno, hasta aquí terminamos.